Bien, hoy día vamos a tratar el tema registro único de contribuyentes. Está en la página 108 del texto. Si alguien desea seguir con el texto, si no, simplemente podemos seguir aquí en pantalla, no pasa nada. Tenemos que esto es conocido como el RUC, que es un instrumento base utilizado por el Servicio de Rentas Internas, SRI, para identificar a los contribuyentes, es decir, a las personas naturales o jurídicas, que tienen la obligación de reportar información sobre sus actividades económicas y, si cumple con ciertas normas, para pagar respectivos impuestos. El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional, o que sean titulares de bienes o derechos, por los cuales se deben pagar impuestos. Bien. Tenemos también que el RUC registra información relativa al contribuyente, como por ejemplo la dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras, servicios de rentas internas 2015. Eso está pues estipulado en el SRI del 2015 que pues las personas el RUC que registran la información relativa al contribuyente tienen que tener la dirección de la matriz, sus establecimientos y demás. En consecuencia, el RUC es la base de datos de los contribuyentes y agentes de retención. Por lo tanto, todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades económicas dentro del territorio ecuatoriano están obligadas a obtener un RUC. Es decir, por ejemplo, una persona tiene un taller mecánico, tiene que tener RUC. Otra persona tiene un mini comisariato, tiene que tener RUC. Alguien se puso una tienda, tiene que tener RUC. Entonces, el RUC se lo aplica a todas las personas que hagan actividades económicas dentro del país. Esto no aplica para personas, por ejemplo, vendedores ambulantes y esas cosas. No, esto aplica para quienes tienen sede, tienen matriz de sus negocios. Las personas naturales, bueno, se refiere a aquellas personas que realizan actividades utilizando sus propios nombres. El RUC corresponde a su número de cédula de identidad, añadiendo al final los números 001. Por ejemplo, si la cédula de la ciudadanía es... Por favor, el micrófono. Bien, si por ejemplo, si el número de cédula de ciudadanía es 05556666777, el RUC sería 05556666777-001. Como podemos ver, a las personas naturales que realizan actividades utilizando sus propios nombres, el RUC corresponde a su número de cédula, agregándoles 001 al final. ¿Está claro esa parte? Bueno, Sí, licenciado. la- Yes. las personas jurídicas o sociedades con o sin fines de lucro. Fines de lucro se refiere a cuando una persona o una sociedad quiere tener una ganancia económica por sus propios medios. Bien, sin fines de lucro se refiere a aquellos emprendimientos que realizan actividades utilizando nombres diferentes a los de su dueño. En este caso, el RUC es un número de 10 dígitos creado por el SRI. El SRI, que es el sistema, perdón, es el Servicio de Rentas Internas, al que le señalen los números 001, les añaden, perdón. Los dos números iniciales corresponden a la clasificación de la provincia. Por ejemplo, si el emprendimiento inicia sus actividades en la provincia de Azuay, su RUC iniciará con 01. Entonces, tienen que estar pilas con eso. Azuay es 01, creo que Sucumbíos es 21, no estoy muy seguro. Entonces, pilas con eso.
Requisitos para la apertura de RUC de personas naturales. ¿Qué proceso se debe hacer para la obtención del RUC? La apertura del RUC de personas naturales se requiere a los siguientes documentos. El funcionario de ventanilla del SRI podría solicitar adicionales para validar la dirección del contribuyente. Original y copia de cédula de la ciudadanía, ecuatorianos, o pasaportes si es extranjero. Original de papeleta de votación o certificado de presentación. Copia de factura o planilla de servicios básicos de los últimos 3 meses a nombre del contribuyente, cónyuge, padre, hermanos o hijos. En el caso de personas naturales, de acuerdo con sus actividades económicas, se solicita lo siguiente. Pues tenemos aquí las características específicas del contribuyente y los requisitos. En el caso de ser un artesano, pues necesitará la copia original y copia de la calificación emitida por el organismo competente, Junta Nacional de Defensa del Artesano o MIPRO. En caso de contadores, se necesita pues presentar el título profesional relacionado con contabilidad y auditoría, por ejemplo, CPA, ingeniero, licenciado, magíster, doctor en contabilidad y o auditoría. El servidor de ventanilla calificará en la página web de la CENESID. La CENESID significa Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El contador bachiller, original y copia del título de bachiller relacionado con contabilidad. Diplomático, original y copia de la credencial de agente diplomático. Un profesional de cualquier rama necesita pues su título profesional. El servidor de ventanilla verificará en la página web del CENESID. Las actividades educativas, pues bueno, original y copia del acuerdo ministerial. Y los transportistas, pues tenemos que necesitan original y copia del documento de factibilidad para la constitución jurídica o su equivalente. Bien, ¿alguna pregunta a excepción de los que se acaban de integrar? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Licenciado, yo que recién acabo de entrar. Bien, los que recién acaban de ingresar, pues tendrán que ver el video para que recapitulen nuevamente. En todo caso, con el siguiente tema, pues ya se puede seguir haciendo preguntas, ¿no? Bien, ahora tenemos los requisitos para apertura de RUC del societario. Bien, tenemos que a continuación pues se van a detallar unos principales requisitos para validar la dirección del contribuyente, ¿no? Tenemos los formularios, que es el RUC 01A, RUC 01B, debidamente firmados por el representante legal. El segundo formulario se llena para aquellas sociedades que poseen establecimientos adicionales de la matriz, copia y original del nombramiento del representante legal, para establecer la dirección de una sociedad, se ha dispuesto los mismos requisitos para una persona natural. Y eso ya se los mencioné. Aquí tenemos pues los tipos de sociedades que son bajo el control de superintendencias de compañía. Los requisitos son original y copia o copia certificada de la escritura pública de construcción. Bajo el control de la superintendencia de bancos, lo mismo. Pero esto es, sí es lo mismo. Lo mismo con civiles y comerciales. En el caso de civiles, de hecho, patrimonios independientes o autónomos, con o sin personería jurídica, se necesita el original y copia o la copia certificada de la escritura pública o del contrato social, otorgado ante notario o juez, únicamente para el caso de empresas unipersonales y sociedades civiles comerciales. La escritura pública
de constitución, perdón, deberá ser inscrita en el registro mercantil. El registro mercantil es donde se lleva una base de datos y de información de todos los tipos de sociedades, empleos, en los que pues están legalmente funcionando con actividades económicas dentro del país. Entonces, para uno emprender un negocio, tiene que también pues inscribir nuestro negocio una vez teniendo el RUC, bueno, solicitando como sea. Tenemos que inscribir en este registro mercantil. Funciona básicamente igual como el registro civil, que es donde pues estamos inscritos todos y somos ciudadanos de este país. En el caso de organizaciones sin fines de lucro bajo control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, se necesita pues el original y copia o copia certificada de la publicación del registro civil, del registro oficial del secreto ejecutivo, acuerdo ministerial o resolución por medio de la cual se otorga la personería jurídica. Bien, entonces aquí tenemos los tipos de sociedades y los requisitos. Las actividades económicas del contribuyente. Bien, tenemos que una vez se tengan todos los datos y documentos completos, el contribuyente puede hacer su inscripción del RUC en cualquiera de las direcciones regionales o provinciales con las que cuente el SRI en todo el país. El funcionario del SRI le preguntará su actividad económica y lo clasificará conforme al clasificador de actividades CIIU, Clasificador Internacional Industrial Único. En este clasificador constan las diferentes actividades económicas, las que deberán corresponder a la actividad real que realizará el nuevo emprendimiento. Es decir, si alguien se quiere poner, se me ocurre un negocio, un restaurante, ya. Lógicamente, el funcionario del SRI tiene que preguntar acerca de su actividad económica, es decir, más o menos cuánto va a ganar por día, por semana, y lo va a clasificar en, por ejemplo, emprendedores con alto nivel de ingreso, con medio nivel de ingreso, con bajo nivel de ingreso. Entonces, una vez esto, pues ya se le deberá corresponder a la actividad o sea, la actividad real que va a realizar el nuevo emprendimiento. Las obligaciones al momento de obtener el RUC, ya sea tanto una persona natural como una jurídica, tienen la necesidad de presentar información verídica y comprobable al SRI. Adicionalmente, los contribuyentes se obligan a declarar sus impuestos, sus ingresos y gastos en los plazos determinados por la autoridad respectiva. Es decir, aquí tenemos las principales obligaciones que deben cumplir. Y tenemos emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI. Esto, por ejemplo, en una ferretería tienen que declarar cada año, cada cierto tiempo, y entonces tienen que hacer facturas, recibos, y todo eso se declara en el SRI. Presentar declaraciones del impuesto valor agregado, que es el IVA, ya sea mensual, semestral, anual, dependiendo de su actividad, o pagar mensualmente por el régimen impositivo simplificado, que es el RICE, que es un valor que se paga para no estar presentando los impuestos del IVA. Presentar declaraciones del impuesto a la renta anualmente en los meses de marzo, personas naturales, o en abril las sociedades. En el caso de estar obligado a llevar contabilidad, ser agente de retención y pago de impuestos, Servicio de Rentas Internas 2018. Bien, ¿tienen alguna pregunta aquí, muchachos? No listen. No dicen. De todas formas, esto es pura... Licenciado, Dígame. el pago de impuestos de un local, supongamos, grande y otro pequeño, o sea, cambia el costo de valor o todos pagan lo mismo. Buena pregunta. A ver, va dependiendo, ¿verdad? Puede que, si hablamos de espacio,
Puede que un local grande no genere mucho ingreso y uno pequeño sí. O puede que generen el mismo ingreso. Es decir, al año en el local grande se van a vender, o sea, va a tener un ingreso de, pongámosle, unos $1,000 al año. Y en el pequeño se hacen 1,200 al año. Entonces, lógicamente, el que tiene más ingresos va a pagar un poco más. ¿Sí, sí me entiende? No se escucha entrecortado. A ver, repito, espero que se comprenda porque sí está un poco falloso el internet. Verán, no importa si el local es grande o es pequeño, siempre se va a pagar eh, conforme sean los ingresos del negocio. Por ejemplo, el local pequeño tiene más ingresos que el grande, va a pagar más. Ahora, si el grande tiene más ingresos que el pequeño, lógicamente va a pagar más. Espero se me haya escuchado. O sea que depende de cuánto genere el local. Claro. Listo. Bien, ¿alguien más quería preguntar otra cosa? O sea que el SRI licenciado, el, S, el SRI licenciado, o sea, antes de darte la aprobación de ellos te hacen una evaluación para ver cuánto generas, cuánto vas a gastar y cuánto de eso. Básicamente sí, eso es la vía legal. O sea, eso es lo que hace el SRI. Ajá, el SRI es el servicio de rentas internas, donde uno va a declarar lo que quiere el negocio que quiere hacer y así es prácticamente casi tener un permiso, ¿no? Para tener un negocio, pues necesitan varios permisos. Está el del SRI, está de solicitar el RUC, también hay que tener permiso de los bomberos, incluso creo que también de la policía en algunos establecimientos. Dicen, pero eso de ahí, el SRI va y le hace antes de que abran el local o después de un tiempo va y le calcula eso de cuánto va a ganar y todo eso. Eh, Creo que eso, cualquiera de las dos formas es correcto. No sé, no estoy tan seguro si es necesariamente hacerlo antes o después, pero sí he conocido casos que lo hacen después, lo hacen antes. Entonces, sí, cualquiera de las dos creo que está bien. Yo creo que deberían de hacerlo después porque cómo saben en realidad cuánto es lo que va a generar eso, porque pueda que le vaya mal o no. Claro, lógicamente. Por eso se hace un preestudio antes, un precálculo de todo. Es que tienes que intentar hasta como unas 20 veces Por para que favor, los salga. micrófonos. Pagan el micrófono. Bien, gracias. Bien, seguimos entonces. Bien, y el último tema que vamos a tratar ahora es el régimen impositivo simplificado, que es el RICE, que lo que les decía, este reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta a través de un pago mensual. Es decir, las personas que no tienen pues todo, por ejemplo, una ferretería. En una ferretería van a tener que declarar cada cierto tiempo lo que han cobrado por el IVA, el impuesto a la renta y demás. Tienen que ir a declarar al SRI. Pero en el caso de que pues se quieran saltar todo ese proceso y no tengan tiempo por alguna u otra razón, no pueden ir a declarar, ellos pueden ser partes del régimen impositivo simplificado, que es el RICE. Que este de aquí, pues como les decía, reemplaza el pago del IVA y del impuesto a través de un pago mensual. Y los requisitos para acceder al RICE son los siguientes: ser una persona natural, no tener ingresos mayores a $60,000 al año, o si se encuentra bajo relación de dependencia, el ingreso por este concepto no debe superar la fracción básica del impuesto a la renta, grabada con una tarifa del 0% por cada año.
no dedicarse a alguna de las actividades restringidas. Entre las principales se pueden mencionar actividades de propaganda y publicidad, organización de espectáculos públicos, libre ejercicio profesional, que requiera título terminal universitario, agentes de aduana, personas naturales o que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo impuesto en esta ley. Entonces ahí tenemos también pues unas actividades que no, o sea, que están restringidas en el caso de que una persona quiera solicitar el RICE. Bien, los beneficios que ofrece el RICE. Pues no se necesita hacer declaraciones del IVA mensuales, lo que les decía. Por lo tanto, se evitan los costos de contratación de terceras personas para que realicen el trámite. Se evitan las retenciones de impuestos, se entregan comprobantes de ventas simplificados en los cuales solo se llena la fecha y el monto. No se tiene obligación de llevar contabilidad. Por cada nuevo trabajador que se incorpore a la nómina y que sea afiliado al IES, el contribuyente podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota hasta llegar a un máximo del 50% de descuento. Entonces, estas son una de los beneficios. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Cómo, licenciado, le quitan el 25% primero y luego el 50% al trabajador o cómo? ¿O le quitan a la empresa? No, verán, dice que por cada nuevo trabajador que se incorpore a la nómina y que sea afiliado al IES, el Le contribuyente dan podrá solicitar un descuento del 5% al de su cuota 5%. hasta llegar a un máximo del 50%. Es decir, si yo tengo un negocio y tengo un empleado y el empleado está afiliado al IES, yo al momento de pagar el RICE, por tanto, por Puede empleado, reclamar claro, el 5%. el 5% que voy a pagar por mi empleado, me lo puedo quedar yo. Claro. ¿Sí está claro ahí? Sí, 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 sí se O sea que, entiende. o sea, licenciado, que el SRI también te cobra por empleado. Claro, te cobra como empresa y uno como empresa pues tiene ciertos gastos también. Ah, ya. Yo pensaba que le cobraba por empleado. Dependiendo de No, cuántos no es empleados tenga, le que, cobraba. por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo del colegio mismo. El profe Darío tiene que hacer declaraciones. Entonces él tiene que hacer sus declaraciones cada cierto tiempo, él tiene que presentar todas las facturas de los pagos de pensiones, tiene que declarar todos los gastos, servicios básicos, impuesto a la renta y demás. Entonces, ahora, él me contrata a mí y como si yo soy una persona afiliada al IES, el costo que tiene que también pagarme a mí como ser parte de su empresa, él puede pedir un descuento del 5% e inclusive hasta el 50%. ¿Y O cuánto sea, estaría cuesta? O sea, pagando ¿cuánto? el saldo que es. Ok. ¿Perdón? ¿Sale beneficiando usted o el licenciado? La empresa. Ya, pues la Los empresa dos, sí. estaría siendo licenciado. ¿Cierto? Básicamente. Ya, O sea, entonces usted está perdiendo ahí. no, yo no. A ver, yo estoy ganando mi sueldo y, ¿Por qué va a perder? claro, Cuando dices que le quita el porcentaje del sueldo, no, 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 no. son gastos, a ver, les repito, chicos. Son, son gastos de servicio simplificado, verán, lo que les decía el RISE. A ver. Es un Le régimen, dicen eso era uno de los beneficios del RICE. sí, eso es uno de los beneficios de que, por Ah, ejemplo, ya. si esto en el caso de que el profe pagara RISE. Ahora, si el profe, pues, o bueno, la empresa, cualquier otra empresa, declara IVA y esas cosas, no pasa nada, pues esa persona solo tiene que pagar a una tercera persona que haga los papeleos y todo legal, no pasa nada. En cuanto ahora a pagar el RICE, que es un porcentaje mensual o de cada cierto tiempo que se va pagando para no estar declarando, se debe tener en cuenta cuánto dinero gasta en sueldos
la empresa, cuánto dinero gana la empresa. Entonces, se va haciendo un cálculo así y, por ejemplo, se tiene que es una empresa que tiene 5 empleados. Y de los 5 empleados, solo 2 están afiliados al IES. Entonces, por cada empleado se tiene que pagar $10, por ejemplo. 10 por 5, 50. Pero como 2 son afiliados, después se les resta cierto porcentaje y tendrán que pagar ahora 45 por todos los empleados. Entonces, ese es el beneficio de que se está quedando con el 5% de 2 afiliados. Pero obviamente eso ya no sale del sueldo de los empleados. Eso ya va de los fondos monetarios de la empresa. ¿Sí entienden esa parte? Sí. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? No, Y listen. entonces sería que uno se beneficie pagando el CRI y todas esas cosas, o mejor ¿Eso qué es, listen? de eso. A ver, no es que se beneficie, sino que son normas estipuladas por la ley de nuestro país. Y ya pues toca cumplir con ciertas normativas si queremos emprender un negocio. Esto de aquí pues es un formulario RUC 0A, 01A, en el que pues está aquí la razón social, datos del contador, ubicación, lo que les expliqué, ¿no? Y Simplemente sí, entonces uno sí puede vivir sin tener RUT, CRI, todas esas cosas. vivir, claro, pero si te vas a poner un negocio tienes que de ley tener Eso es solo para un negocio o empresa. Por eso social, así digamos yo me pongo un local, es necesario cuando hago el local tengo que hacer los papeles del CRI para pagar todo. Claro, pues. tienen que tener todo en orden o si no lo clausuran. Eso es verdad. Ah, bueno, gracias, entendí. Bien, chicos. Licenciado, Pero no entendí. ¿Qué es eso que está ahí? licenciado, A ver. ¿qué pasaría si es que, digamos, a la persona o sea, tiene un local y le van, y digamos, se le caducan hoy día los papeles y hoy día mismo le vienen y le hacen una inspección? ¿Qué pasaría? Nada, pues ahí ya tocaría hablar y convencer a los inspectores, quienes vayan a hacer, a la policía o los bomberos que también suelen ir. Se les explica que justo hoy caducó y que les den un tiempo y ya pues tienen que ir a actualizar datos. Ah, ya. O si no, le clausuran y ya. En el caso de que sí, creo que te esperan hasta, no estoy seguro cuánto tiempo, pero hay un tiempo que te esperan hasta que puedas actualizar nuevamente porque pues no hay cualquier justificación, no se está Son ocupado, 5 no hay días, tiempo. licenciado. Dicen, después que se caduca son 5 días. Y así me parece que solo es una semana más o menos. Y cuando lo clausuran a uno son 15 días para abrir local, si es primera vez. Sí, Y la segunda es 30 y la otra ya le quitan las ganas. Ya, oh, ya. compañero, Tanta por respeto. experiencia con las piñas. No le preguntó al niño en esa po. Bien, chicos. Disculpa, ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, pero no entendí lo que era eso que está ahí en la pantalla. ¿Para qué sirve eso? Eso es Bien, lo ya que te tienes que explico. llenar para sacar el permiso. Es En un esos años. formulario, sí. Es un formulario RUC 01A. Entonces, ¿Esto es? sí, es un formulario. Aquí tenemos, dice formulario. Eso de aquí es O pues, se llena para para- solicitar. Y aquí igualmente en su libro está en la página 115. Ahí podrían leer y entender con los conceptos que tienen en las páginas anteriores. No es nada complicado. Dicen, pero eso se entrega y ya puedes abrir tu local o eso te lo tienen que aprobar primeramente. Tienen que aprobarte. Tienen que aprobar de... Y no solo es eso, también tienen que sacar permiso de los bomberos, ni sé cuántas cosas más. Sí, son algunas cosas, son algunos factores. Bien, chicos. Si no tienen alguna pregunta, pues para decirles que tienen de tarea. ¿Vamos a andar de ver? Pero a mí no tengo ninguna pregunta. Sí, tengo que enviarles un deber más porque solo tengo 2 notas con ustedes. Necesito tener mínimo 3.
3. Bien, chicos. Solo Si no dos. hay preguntas, pues No te pregunto. aquí entonces tenemos de tarea consultar qué es el impuesto a la renta y los pasos para emprender un negocio legal en el Ecuador. En el cuaderno. Bien. Tienen igual 8 días. Tienen hasta el 21 de mayo. Hasta las 11 de la mañana les voy a dejar. Bien, chicos. ¿Está claro? Sí. Listo. Bien, joven. Como el aguarico.